cuando Rubén Morales gritó: ¡Corra! ¡Van por usted!, a un hombre que no sabía que era el Chapo Guzmán. El humilde repartidor de gas de las montañas de Sinaloa cambió su destino para siempre. Ese acto de compasión no solo reformó su vida, sino también la de su aldea de 800 habitantes, de maneras tanto crueles como hermosas. Soy Danilo, y esta es la historia de una elección instantánea que tuvo el peso de toda una vida. El 23 de octubre de 2014, Rubén Morales se despertó a las 5:30 de la mañana, como todos los días durante los últimos 18 años. A sus 44 años, su cabello ya mostraba gruesas hebras plateadas en las sienes, una marca del tiempo y de preocupaciones innombrables. Era el repartidor de gas para las aldeas olvidadas en la sierra de Sinaloa, un trabajo que requería diligencia y una camioneta vieja pero confiable. Rubén era un hombre de complexión robusta, manos callosas por el trabajo y profundas arrugas alrededor de los ojos que no solo marcaban el esfuerzo, sino también sonrisas sinceras. Vivía en una modesta casa de adobe en Santa Rosa, una aldea tan pequeña que no aparecía en los mapas oficiales, donde todos se conocían y las noticias del mundo exterior se filtraban a través de una vieja radio que solo sintonizaba 2 canales. Esa mañana, mientras sorbía su café negro y espeso sentado en el porche, Rubén no sabía que en menos de 8 horas su vida cambiaría para siempre. No sabía que los gobiernos de México y Estados Unidos habían lanzado la operación militar más grande en años para capturar a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. No sabía que en ese mismo momento, a 200 kilómetros de él, más de 500 soldados, infantes de marina y agentes de élite avanzaban hacia la sierra con una orden clara: encontrar a el Chapo a toda costa. Y ciertamente, no sabía que en esas montañas, escondido en una choza de madera que parecía abandonada, el hombre más buscado del mundo había despertado a las 4 de la mañana, sintiendo en sus huesos que algo terrible se avecinaba. Rubén cargó 20 cilindros de gas en la camioneta. Era un cargamento pequeño para un miércoles, pero las familias de la sierra no tenían mucho dinero y solían comprar los cilindros uno a uno. A veces compraban a crédito, prometiendo pagar cuando vendieran su cosecha de maíz o un lote de queso. Rubén nunca cobraba intereses. Entendía la pobreza porque había vivido en ella. Su padre era campesino, su abuelo también. Él había tenido la suerte de conseguir un trabajo en la distribuidora de gas, pero nunca olvidó sus raíces. Su ruta de ese día incluía 8 aldeas. Santa Rosa, donde vivía, luego El Refugio, Los Adobes, El Mezquital, Agua Caliente, Las Flores, El Mirador y finalmente La Tuna. Cada aldea era más pequeña que la anterior, más remota cuanto más se adentraba, más olvidada por las autoridades. Algunos lugares tenían electricidad solo unas horas al día, otros ni siquiera eso. Pero allí había familias, niños que salían a saludar al escuchar el claxon característico de la camioneta de gas, ancianas que le ofrecían un vaso de agua fresca y una quesadilla, hombres laboriosos que le pagaban con billetes arrugados guardados en latas de café. A las 8 de la mañana, Rubén subió a su vehículo. Encendió el motor diésel que emitía un sonido familiar y pacífico, y comenzó su jornada. Condujo por la carretera asfaltada unos 20 minutos. Luego giró hacia el camino de tierra que serpenteaba cuesta arriba por la montaña. El polvo se levantaba tras las ruedas. Las piedras golpeaban los bajos del vehículo. El sol de octubre comenzaba a picar. Era un día idéntico a los otros 6,000 días que había recorrido este camino. Normal, predecible, seguro. Pero lo que Rubén no podía ver era que al mismo tiempo, a 50 kilómetros al norte, un convoy de 15 vehículos militares blindados se movía lentamente por caminos que no aparecían en ningún mapa GPS. Los soldados tenían el rostro pintado de negro y verde. Vestían chalecos antibalas y llevaban fusiles de asalto listos para disparar. Habían recibido información de inteligencia muy específica. El Chapo se escondía en algún lugar de esta región.
Tenían 72 horas para encontrarlo. El comandante de la operación, un coronel de 45 años con 20 años de experiencia combatiendo el narcotráfico, sabía que esta era la oportunidad que habían estado esperando durante 13 años. Desde que el Chapo escapó de la prisión de Puente Grande en 2001, habían jugado al gato y al ratón. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenían informantes, tecnología de seguimiento satelital, escuchas telefónicas. Esta vez lo atraparían. Mientras Rubén Morales comenzaba su día de trabajo rutinario, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, iniciaba el suyo con una sensación de inquietud familiar. Había aprendido a confiar en tales presentimientos. Le habían salvado la vida más veces de las que podía contar. Escondido en una sencilla choza de madera en un lugar remoto de Badiraguato, no era el poderoso capo que el mundo imaginaba. Era un fantasma, un superviviente que dependía del instinto y de la desconfianza absoluta. 6 meses antes, había cambiado por completo su estructura de comunicación. Ya no había teléfonos. Ya no confiaba en sus viejas conexiones. Se había convertido en un fantasma incluso para su propia organización. Solo 3 personas sabían dónde estaba en un momento dado, y esas 3 habían jurado con sus vidas guardar el secreto. Sabía que su libertad no dependía solo de armas o dinero, sino de su capacidad para mimetizarse con la tierra que lo había parido, para convertirse en una parte de las montañas, los valles y su silencio. El Chapo conocía a sus enemigos mejor de lo que ellos lo conocían a él. Sabía que el coronel, el comandante de la operación, era inteligente, tenaz y nunca se rendía. Sabía que el gobierno mexicano, bajo presión de Estados Unidos, no escatimaría recursos para capturarlo. Más de 500 soldados armados hasta los dientes. Helicópteros Black Hawk, capaces de volar en silencio y tecnología de vigilancia que podía leer matrículas desde el espacio. Creían que estaban cazando a un animal acorralado. Pero el Chapo no era el animal. Él era el bosque. Había pasado años construyendo una red de senderos secretos, escondites indetectables y un sistema de alerta temprana basado en agricultores leales que lo veían más como un benefactor que como un criminal. Para ellos, el Chapo no era el narcotraficante, sino el hombre que había traído electricidad, construido escuelas y pagado medicinas cuando el gobierno los había olvidado. Esta lealtad era su arma más poderosa, algo que no podía ser rastreado por satélite ni interceptado por teléfono. Esa mañana, al mirar por la ventana, no vio las montañas pacíficas de todos los días. Vio sombras moviéndose en silencio. Escuchó el viento traer el olor del peligro. Sabía que el cerco se estaba cerrando. El coronel, sentado en un vehículo de mando blindado a decenas de kilómetros de distancia, revisaba mapas y datos de inteligencia. Él era la encarnación del orden y la disciplina. Un hombre que creía que todo problema podía resolverse con estrategia y una potencia de fuego superior. Para él, el Chapo era una afrenta a la nación, un símbolo del caos que debía ser erradicado. Había estudiado los métodos de Guzmán durante años, analizando sus fugas, sus rutas de contrabando y su red de asociados. Él creía que esta vez tenía suficiente información para tender una trampa perfecta. Los informantes habían confirmado que Guzmán estaba en la zona del Triángulo Dorado. Las escuchas, aunque habían disminuido, aún mostraban cierta actividad inusual. La tecnología de rastreo térmico de drones había detectado puntos calientes sospechosos en áreas remotas. Todas las piezas parecían encajar en su lugar. El coronel confiaba en que en 72 horas podría informar al presidente que la misión estaba cumplida. Pero lo que no tuvo en cuenta fue el factor humano, no la lealtad de la población local, sino la aleatoriedad de la vida cotidiana. No podía prever que un repartidor de gas llamado Rubén Morales, con una ruta inalterada durante 18 años, conduciría accidentalmente directo al centro de su operación, convirtiéndose en una variable imprevista que podría romper el plan más meticulosamente preparado. Y el Chapo, aunque sentía el peligro, tampoco podía imaginar que su salvación no vendría de un sicario leal o un túnel secreto, sino del grito de un extraño,
un hombre común haciendo su trabajo en medio de la guerra de los poderosos. A las 10:30 de la mañana, Rubén llegó a la aldea El Refugio. Era un conjunto de 12 casas de adobe construidas alrededor de una pequeña plaza, donde había un pozo de agua y una diminuta iglesia que solo celebraba misa una vez al mes, cuando venía el cura de Culiacán. Descargó 3 cilindros de gas, cobró a 2 familias y dejó uno a crédito para doña Esperanza, quien tenía 8 nietos, y una pensión de 800 pesos al mes. Mientras empujaba los cilindros de gas en la carretilla, Rubén notó algo extraño. Había un silencio pesado. Normalmente en el refugio se escuchaban perros ladrar, niños gritando, la radio con música, gallos cantando. Pero ese día, el silencio era abrumador, como si toda la aldea contuviera la respiración. Le preguntó a don Aurelio, un anciano de 70 años que se sentaba bajo el árbol de mezquite en la plaza, si algo estaba pasando. Don Aurelio lo miró con ojos preocupados y le dijo en voz baja que desde temprano habían escuchado helicópteros volando muy bajo, que su nieto, que trabajaba en las montañas, había visto soldados moviéndose entre los arbustos, que algo grande estaba sucediendo. «Ten cuidado, Rubén», dijo. «Cuando el gobierno se pone así de tenso, los inocentes como nosotros somos los que sufrimos». Rubén asintió, pero no le dio mucha importancia. Ya había experimentado otras operaciones militares en la sierra. Solían venir, hacer ruido unos días, llevarse a 2 o 3 personas que quizás conocían a alguien que conocía a alguien del cártel, y luego se iban. La vida en las aldeas seguía igual, pobre, pacífica y olvidada. Continuó su ruta. En los adobes, vendió 2 cilindros más. En el mezquital, 3. Todos los clientes se mostraban preocupados. Todos hablaban de helicópteros, de soldados, de algo que se estaba gestando, pero nadie sabía exactamente qué era. En la sierra, los rumores viajan más rápido que la verdad, y la verdad siempre llega demasiado tarde. A la 1:15 de la tarde, Rubén llegó a la aldea de Agua Caliente. Esta era su parada favorita, porque allí estaba su gran amigo Jesús, un hombre de su misma edad que tenía un pequeño taller mecánico donde reparaba tractores y camionetas viejas. Siempre se sentaban a tomar refrescos y hablaban de fútbol, de sus hijos, del precio del maíz, de la vida sencilla en la sierra. Pero ese día, cuando Rubén llegó al taller, vio a Jesús guardando apresuradamente sus herramientas en cajas de madera con preocupación. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó Rubén. Jesús lo miró con una expresión que nunca antes había visto, un miedo real. «Se están llevando a todos los jóvenes del pueblo», dijo con voz temblorosa. «Los soldados llegaron hace 1 hora. Sacaron a 8 muchachos de sus casas. Dicen que tienen información de que los jóvenes trabajan para los narcos». «Rubén, esos muchachos nunca han salido de la aldea. Lo más lejos que han ido es a Culiacán a vender queso». Rubén sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esta no era una operación normal. Esto era algo más grande, más desesperado. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó a su amigo. «Me iré a casa de mi hermano en Mazatlán hasta que las cosas se calmen», respondió Jesús. «Mi esposa ya se llevó a los niños esta mañana. Te aconsejo que tú también regreses. Cancela las entregas de hoy. Esto se va a poner muy feo». Pero Rubén no podía cancelar. Había prometido entregar en Las Flores, El Mirador y La Tuna. Eran familias que lo estaban esperando, personas que habían ahorrado dinero para pagar el gas, personas que necesitaban cocinar para sus hijos esta noche. No podía abandonarlos. «Ten mucho cuidado, amigo», dijo Jesús mientras se despedían con un abrazo más largo de lo habitual. «Y si ves algo extraño, no te hagas el héroe. Estos soldados están muy tensos. Pueden disparar primero y preguntar después». Mientras Rubén Morales luchaba con las advertencias de su amigo, el engranaje militar continuaba funcionando con una precisión fría. A las 11:45 de la mañana, las radios militares resonaron con una información que cambió todo el panorama. Un informante había reportado actividad sospechosa en La Tuna, la aldea más aislada de la región.
Vehículos extraños llegando por la noche, el movimiento de hombres armados y provisiones siendo entregadas a una choza específica en las afueras de la aldea. Para el coronel, esta era la señal que esperaba. La Tuna, un pequeño punto en el mapa topográfico, de repente se convirtió en el centro del universo. Ordenó desviar toda la operación hacia este punto. Ya no había tiempo para la indecisión o las investigaciones dispersas. Todos los recursos, todos los soldados, todos los medios debían concentrarse en apretar el cerco alrededor de esa pequeña aldea. Desde 3 direcciones diferentes, las unidades de élite comenzaron a moverse. No iban por los senderos. Atravesaban densos bosques, escalaban laderas empinadas, moviéndose en silencio, con cautela, utilizando el terreno montañoso para ocultar su presencia. Cada soldado sabía que si el Chapo los detectaba, volvería a desaparecer en las montañas que conocía como la palma de su mano. Eran cazadores, y su presa era la más astuta. A las 12:30, mientras Rubén estaba sentado en la cabina de su camioneta, comiendo su modesto almuerzo de tacos de frijoles que su esposa le había preparado, 200 soldados ya habían comenzado a formar un círculo letal alrededor de la Tuna. El cerco se estableció meticulosamente. Los francotiradores habían ocupado posiciones elevadas, observando todas las entradas y salidas de la aldea. Los equipos de asalto estaban listos en posiciones estratégicas, esperando órdenes. Las posibles rutas de escape habían sido bloqueadas. El cerco estaba casi completo. Una red invisible pero segura se cerraba lentamente. El coronel seguía todos los acontecimientos desde su centro de mando móvil. En la pantalla, los puntos azules que representaban a sus unidades se movían de manera ordenada, rodeando el punto rojo que representaba el objetivo. Sentía una emoción contenida. Después de 13 años, la caza estaba a punto de terminar. Había previsto todas las posibilidades. Túneles, secretos, ataques suicidas para distraer. Incluso la intervención de la población local. Su plan tenía planes de contingencia para cada situación. Pero su plan no podía contar con una camioneta de reparto de gas blanca que subía lentamente por los caminos de tierra. Para el sofisticado sistema de vigilancia militar, el vehículo de Rubén era solo un medio civil normal, una parte del paisaje, no digno de atención. No sabían que ese conductor, con su lealtad a las pequeñas promesas diarias, se dirigía directamente al único punto débil de su plan perfecto. Rubén, después de dejar Agua Caliente, continuó su viaje, completamente inconsciente de que cada vuelta de las ruedas lo acercaba más a un enfrentamiento en el que nunca quiso estar. Solo pensaba en los cilindros de gas que tenía que entregar, en don Roberto que lo esperaba en la Tuna. No podía escuchar los pasos de cientos de soldados moviéndose en silencio. No podía ver los cañones de las armas apuntando hacia la aldea a la que se acercaba. Estaba conduciendo hacia el ojo de la tormenta, un civil que se convertiría accidentalmente en testigo, y quizás en actor, en una de las mayores capturas en la historia moderna de México. El cerco se había estrechado, y el destino estaba colocando a Rubén Morales en una posición en la que tendría que tomar una decisión inimaginable. A las 3:45 de la tarde, Rubén llegó a El Mirador. Como su nombre lo indica, era una aldea construida en la cima de una montaña, desde donde se podía ver gran parte de la sierra. El paisaje era majestuoso, pero también traicionero. Solo había un camino para entrar y salir, y si algo sucedía allí, no habría una salida fácil. La familia Sánchez lo recibió con alivio. Dijeron que habían pensado que no vendría por todo lo que estaba pasando. Rubén descargó un cilindro de gas, cobró, bebió un vaso de agua fresca y se quedó charlando unos minutos sobre el bautizo del domingo, sobre su linda nieta y sobre cómo habían preparado la fiesta durante semanas. Pero cuando estaba subiendo el cilindro de gas vacío a la camioneta, don Clemente Sánchez lo tomó del brazo y le dijo en voz muy baja: «Rubén, desde aquí arriba hemos visto cosas extrañas toda la mañana. Soldados moviéndose por las colinas como hormigas, helicópteros dando vueltas, y hace una hora vimos un convoy militar dirigiéndose hacia la Tuna. Si yo fuera tú, no bajaría por ese camino».
Mejor regresa por el camino largo. Rubén miró hacia el valle. Efectivamente, podía ver pequeñas figuras moviéndose entre los arbustos, puntos brillantes que quizás eran reflejos del sol en cascos o armas, y una larga estela de polvo que marcaba el paso de vehículos pesados. Y entonces vio algo que le heló la sangre. A lo lejos, en dirección a la tuna, había una larga fila de vehículos blindados. Contó 8, luego 10, luego perdió la cuenta. «Dios mío», murmuró. «¿Qué están buscando que necesitan tantos? ¿Soldados?» Don Clemente se encogió de hombros. «Dicen que van a atrapar a alguien muy importante. Pero ya sabes, Rubén, ya sabes cómo son estas cosas. Cuando el gobierno actúa así, cualquiera puede salir herido. No vayas a la tuna hoy. Ese cilindro de gas puede entregarse mañana». Rubén se quedó allí, mirando hacia el valle, sintiendo el peso de una decisión cuya importancia desconocía. El camino largo a casa le tomaría 2 horas más, y ya estaba anocheciendo. Su esposa lo estaría esperando para cenar. Sus hijos tenían tareas que revisar. Podía regresar. Podía inventar cualquier excusa para no ir a la tuna. Podía decir que la camioneta se había averiado, que se encontró con un retén militar, que el camino de tierra estaba demasiado mal. Nadie lo culparía. Su familia lo entendería. Su jefe lo entendería. Incluso las familias que esperaban el gas lo entenderían. Pero algo dentro de Rubén no le permitía rendirse así. Tal vez era su orgullo, tal vez su terquedad, o tal vez simplemente su sentido de la responsabilidad. Había prometido. En la tuna, don Roberto, un anciano de 80 años que vivía solo, lo estaba esperando. Dependía de ese cilindro de gas para cocinar porque ya no tenía fuerzas para cortar leña. Rubén pensó en el rostro arrugado y la amable sonrisa del anciano, en cómo siempre le pagaba a tiempo con billetes bien guardados, en su soledad en la pequeña casa al final de la aldea. Abandonarlo ahora le parecía un acto de traición. «Una entrega más», se dijo. «Llego, entrego rápido y me voy». Encendió el motor. Decidió que haría las 2 últimas entregas rápidamente y luego regresaría a casa. Después de todo, ¿qué podría pasar? Él era solo un repartidor de gas. No tenía nada que ver con el narcotráfico. No conocía a nadie del cártel. Nunca había hecho nada malo en su vida. Los soldados lo dejarían pasar. La decisión estaba tomada. Rubén condujo su pesada camioneta cuesta abajo hacia la tuna, el camino hacia el destino. No sabía que esta decisión, impulsada por la bondad y un simple sentido de responsabilidad, lo empujaría al centro de una tormenta de fuego y lo obligaría a enfrentar una elección aún mucho más difícil. A las 4:35 de la tarde, Rubén llegó a las primeras casas de la tuna. Era una aldea de apenas 20 casas dispersas entre maizales y pequeños corrales de cabras. Hogares modestos, de adobe y ladrillo, con techos de lámina y patios de tierra donde solían jugar los niños y descansar los perros. Pero ese día no había niños jugando, ni perros descansando. Las puertas estaban cerradas, las ventanas también. La aldea parecía abandonada. Rubén sintió que su corazón latía más rápido. Esto no estaba bien. La tuna nunca había estado así de silenciosa. Ni siquiera en las tardes de domingo, cuando todos dormían la siesta, había este silencio sepulcral. Algo había pasado, o estaba a punto de pasar. Condujo lentamente por el camino principal, que en realidad era una senda de tierra apisonada con baches llenos de barro seco de las últimas lluvias. Se dirigió hacia la casa de don Roberto, situada al final de la aldea, cerca del pequeño cementerio, donde descansaban 4 generaciones de la familia La Tuna. Era una pequeña casa pintada de azul cielo que don Roberto, a sus 80 años, siempre mantenía impecable. Pero cuando Rubén llegó, la silla mecedora estaba vacía, la puerta principal cerrada. Él pensó que don Roberto también se había ido, pero luego vio una delgada columna de humo saliendo de la chimenea. Había alguien dentro. Se bajó de la camioneta, puso el cilindro de gas en la carretilla y se dirigió hacia la puerta. Estaba a punto de tocar cuando escuchó voces dentro. No era la voz de don Roberto. Eran voces de hombres jóvenes,
que hablaban en voz baja pero tensa. «Tiene que ser ahora», dijo una voz. «Los soldados están por llegar en cualquier momento». Rubén sintió la boca seca. Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Lo mejor era irse en silencio. Pero cuando dio un paso atrás, pisó una lata vacía que estaba en el patio. El sonido metálico resonó en el silencio como un disparo. La puerta se abrió lentamente. Primero apareció el rostro de un joven de unos 25 años, con ojos nerviosos y una pistola en la mano. Detrás de él, Rubén pudo ver a don Roberto sentado en una silla, con las manos sobre las rodillas, mirando al suelo. «¿Quién eres?», preguntó el joven. «Soy Rubén Morales», respondió con voz temblorosa. «Reparto gas. Vengo a entregar el cilindro a don Roberto». En ese instante, desde el interior de la casa, sonó otra voz, una voz grave y tranquila que ya había escuchado antes. «Déjalo pasar, Checo, es solo el repartidor de gas». Checo dudó un momento, luego se hizo a un lado. «Haz tu entrega y vete de inmediato», dijo. «Y no viste nada aquí, ¿entendido?». Rubén asintió y empujó la carretilla dentro de la casa. Al entrar se encontró en la pequeña sala de don Roberto, que olía a café recién hecho y leña quemada. En un rincón estaba el anciano, quien lo miró con ojos que parecían pedir disculpas. Cerca de la ventana estaba otro hombre, más joven que Checo, con una radio en la mano, y sentado en el sofá. Sosteniendo una taza de café, había un hombre de mediana edad, de unos 57 años, vestido con ropa sencilla de campesino. Tenía manos callosas, piel curtida por el sol, cabello canoso y corto. Nada en él denotaba poder o peligro. Nada indicaba que era el hombre más buscado de México. Pero cuando ese hombre levantó la vista y miró a Rubén, algo en sus ojos, una inteligencia fría, una calma que venía de años de sobrevivir a lo imposible, le dijo a Rubén que este no era un campesino normal. «Buenas tardes», dijo el hombre con voz serena, casi amigable. «Disculpe la molestia. Solo estamos de un momento». Rubén no respondió. Se dirigió hacia la cocina, donde don Roberto siempre guardaba el cilindro de gas. El anciano lo siguió, caminando lentamente. «Lo siento, Rubén», susurró don Roberto. «No pude hacer nada. Llegaron hace una hora». «¿Está usted bien, don Roberto?», preguntó Rubén. «Estoy bien. Pero Rubén». Don Roberto le tomó el brazo con manos temblorosas. «El hombre de ahí afuera. Creo que sé quién es». Rubén se quedó inmóvil. «¿Quién?». Don Roberto miró hacia la sala y luego se inclinó cerca del oído de Rubén. «Creo que es el Chapo». Rubén sintió que las piernas le flaqueaban. El Chapo Guzmán, el narcotraficante más notorio del mundo, estaba sentado en la sala de don Roberto, tomando café como si fuera un vecino más. Rubén conectó el cilindro de gas nuevo, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía apretar las conexiones. Su mente daba vueltas. Tenía que salir de allí. Tenía que irse antes de que llegaran los soldados. Tenía que fingir que no había visto nada, que no sabía nada. Volvió a la sala. Empujando la carretilla con el cilindro de gas vacío, don Roberto lo siguió y le pagó 180 pesos como de costumbre. Rubén guardó el dinero, trató de sonreír con normalidad y se dirigió hacia la puerta. «Que tengan una buena tarde», dijo en general, sin mirar a nadie en particular. «Usted también», respondió el hombre del sofá. «Y conduzca con cuidado. Los caminos están peligrosos estos días». Rubén salió de la casa, cargó el cilindro de gas vacío en la camioneta, subió a la cabina y encendió el motor con las manos aún temblorosas. Estaba a punto de pisar el acelerador cuando escuchó un sonido que nunca olvidaría. Un ruido que venía del cielo, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Helicópteros. No uno, sino varios. El rugido de las hélices ahogó todos los demás sonidos.
Rubén miró al cielo y vio 3 helicópteros negros volando bajo, dirigiéndose directamente hacia la tuna. En ese instante, todo se volvió caótico. Los soldados que se escondían entre los arbustos salieron corriendo, dirigiéndose hacia la aldea desde 3 direcciones diferentes. Gritaban órdenes por las radios. Corrían en formación de combate, armas listas para disparar. Los helicópteros comenzaron a volar en círculos alrededor de las casas, creando nubes de polvo y un ruido ensordecedor. Rubén fue testigo de todo desde la cabina de su camioneta, mudo de asombro. En 30 segundos, la tuna, de un lugar tranquilo y aparentemente abandonado, se había convertido en el centro de la operación militar más grande que Rubén había visto. Y él estaba en medio de todo, con su camioneta de reparto de gas, con don Roberto en esa casa, con el Chapo Guzmán sentado en el sofá. Los primeros soldados corrieron hacia el camino principal. Rubén los vio dirigirse directamente hacia la casa de don Roberto. Sabían exactamente dónde buscar. El informante había proporcionado la información correcta. En ese momento, Rubén tomó la decisión más importante de su vida. Podía pisar el acelerador y huir. Podía fingir que no había visto nada, que no sabía nada. Podía conducir a casa, abrazar a su esposa, cenar con sus hijos y tratar ese día como cualquier otro. Los soldados atraparían a El Chapo o no, pero ese no era su problema. Él era solo un repartidor de gas. Pero cuando vio a los soldados correr hacia la casa donde estaban don Roberto y el hombre que le había hablado con tanta cortesía, algo en el corazón de Rubén se levantó, no para oponerse a la justicia o la ley, sino contra la idea de que un anciano de 80 años quedara atrapado en el fuego cruzado. Contra la idea de que don Roberto, quien nunca había hecho daño a nadie, quien había vivido toda su vida honradamente en esta sierra olvidada, pudiera resultar herido solo por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Sin pensarlo 2 veces, Rubén bajó la ventanilla de la camioneta y gritó con todas sus fuerzas: ¡Corra! ¡Van por usted! Su voz resonó por encima del ruido de los helicópteros, rebotó en las montañas, llegando a la casa de don Roberto como un trueno. Los soldados se volvieron a mirarlo sorprendidos. Uno de ellos comenzó a correr hacia la camioneta, gritándole que se detuviera. Pero Rubén pisó el acelerador. Aceleró como nunca antes lo había hecho en todos sus años conduciendo por esos caminos de tierra. Aceleró como si su vida dependiera de ello, y probablemente así era. Detrás escuchó disparos. Primero unos pocos, luego una ráfaga, y después el sonido de una batalla real. Un soldado gritó que habían encontrado armas en la casa. Otro gritó que había movimiento por la parte trasera. Otro más gritó que el objetivo había escapado. Rubén no volvió la cabeza. Rubén no se atrevió a mirar hacia atrás. Solo se concentraba en el camino de tierra sinuoso que tenía delante. Un camino que conocía de memoria cada piedra, cada curva, cada bache. Había conducido por este camino miles de veces, pero nunca en una huida para salvar su vida. La camioneta de reparto de gas no estaba hecha para la velocidad. Era pesada, lenta, diseñada para la estabilidad, no para la rapidez. Pero esa tarde, impulsado por la adrenalina y el miedo, Rubén la hizo volar por los caminos de montaña como un coche de carreras. El polvo se levantó formando una nube densa detrás, oscureciendo la visibilidad y quizás su rastro. El motor rugía, protestando por el trato brutal, pero aún obedecía. Cada sacudida hacía que los cilindros de gas vacíos chocaran entre sí en la parte trasera, creando sonidos metálicos estridentes, como una banda sonora caótica para su huida. No sabía si lo estaban persiguiendo. No se atrevía a mirar por el espejo retrovisor, por miedo a ver las luces parpadeantes de un vehículo militar o el cañón de un arma apuntándole. Solo conducía, su mente en blanco, solo con el instinto de pura supervivencia. Después de 20 minutos de conducción ininterrumpida, Rubén finalmente se detuvo en un claro entre pinos, desde donde podía mirar hacia el valle. Desde lejos, la tuna parecía un hormiguero revuelto. Los helicópteros seguían volando en círculos.
Los vehículos militares se movían como puntos negros entre las casas, y columnas de humo se elevaban hacia el cielo. Había escapado. Rubén se bajó de la camioneta, se tambaleó detrás de un árbol y vomitó profusamente. Vomitó por el estrés, por el miedo, por la conciencia de la gravedad de lo que había hecho. Había gritado una advertencia al hombre más buscado de México. Había interferido en una operación militar. Había ayudado a El Chapo Guzmán a escapar. Y lo peor de todo, no se arrepentía. Porque cuando gritó esa advertencia, no pensó en El Chapo, pensó en don Roberto. Pensó en el anciano que no tenía nada que ver con el narcotráfico, quien solo tuvo la mala suerte de tener su casa ocupada cuando hombres peligrosos buscaron refugio. Pensó en la cortesía con la que el hombre del sofá lo había tratado, en cómo le había dicho, conduzca con cuidado. Había tomado café en una taza de don Roberto como un invitado normal, no como un invasor. El acto de Rubén no fue una elección entre el bien y el mal, entre la ley y el crimen. Fue una reacción instintiva humana para proteger a un anciano de ser arrastrado a un conflicto que no era suyo. Rubén se limpió la boca. Volvió a subir a la camioneta y condujo de regreso a su casa en Santa Rosa. Llegó cuando ya oscurecía. Su esposa, Esperanza, lo esperaba en el porche con una expresión preocupada. ¿Dónde estabas?, preguntó. Estaba muy preocupada. La radio dijo que había una operación militar en La Tuna. Rubén la abrazó más fuerte de lo habitual. La abrazó como si fuera la primera vez, como si acabara de darse cuenta de lo preciosa que era para él. Un pequeño problema en el camino, dijo. Pero ya estoy aquí. Esperanza lo miró a los ojos y vio algo que nunca antes había visto. Una sombra, una nueva preocupación. Pero no preguntó. Después de 20 años de matrimonio, sabía que su esposo le contaría cuando estuviera listo. Esa noche, no pudo dormir. Permaneció despierto, sabiendo que había cruzado una línea y que su vida nunca volvería a ser la misma. 2 semanas después de la operación, la vida en la sierra parecía haber vuelto a la normalidad. Los soldados se habían retirado. El ruido de los helicópteros ya no perturbaba el cielo tranquilo. Las familias habían regresado a sus hogares. La Tuna volvió a ser una aldea silenciosa y olvidada. Rubén continuó su ruta diaria de reparto de gas, visitando las aldeas conocidas, encontrándose con las familias conocidas, como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. La gente lo miraba de otra manera, no con sospecha, sino con un nuevo respeto, como si supieran algo que él no sabía que ellos sabían. En El Refugio, don Aurelio le dijo que había oído que durante la operación, alguien había ayudado a El Chapo a escapar, que había un héroe anónimo que se había arriesgado para hacer lo correcto. En los adobes, doña Esperanza comentó que había rumores de que El Chapo estaba muy agradecido con la gente de la sierra, que no olvidaba la hospitalidad que había recibido. Rubén escuchaba estos comentarios sin decir nada, solo concentrado en su trabajo, fingiendo no importarle. Pero por dentro sentía una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo porque había hecho lo que consideraba correcto. Miedo porque no sabía cuáles serían las consecuencias. La respuesta llegó un martes por la mañana, 3 semanas después de la operación. Rubén estaba cargando su camioneta cuando un joven se acercó a su casa. Era delgado, de unos 25 años, vestido con sencillez pero con zapatos caros y una discreta cadena de oro. Rubén no lo reconoció, pero algo en su forma de andar, en cómo miraba a su alrededor antes de hablar, le dijo que no era un cliente normal. ¿Es usted Rubén Morales?, preguntó el joven. Sí, soy yo. Tengo algo para usted. El joven le entregó un sobre marrón sellado, de alguien muy agradecido por su amabilidad de hace unas semanas. Rubén tomó el sobre con manos temblorosas. Sabía que dentro había dinero. Mucho dinero. No necesito dinero, le dijo al joven. No hice nada por dinero. El joven sonrió. Precisamente por eso mi jefe quiere que lo acepte. Dice que las personas que hacen lo correcto sin esperar nada a cambio son las que más merecen ser recompensadas.
Dígale a su jefe que le agradezco, pero no puedo aceptarlo. El joven negó con la cabeza. No puedo llevar el dinero de vuelta. Mi jefe fue muy claro. Además, esto no es solo para usted. Es para toda su familia, para que sus hijos puedan ir a la escuela, para que su esposa no tenga que preocuparse por el dinero, para que usted pueda trabajar tranquilo. Rubén miró el sobre. Calculó que el dinero era más de lo que ganaba en todo un año, quizás 2. ¿Y qué quiere a cambio? Nada. Solo que recuerde que hay gente que no olvida, y si necesita algo, solo tiene que pedirlo. El joven se dio la vuelta, pero luego se detuvo. Mi jefe también me pidió que le dijera algo. Dice que don Roberto está bien, que no le pasó nada durante la operación. Mi jefe se aseguró de que los soldados supieran que el anciano no tenía nada que ver. Rubén sintió un peso enorme ser levantado. Esa noche, abrió el sobre. Dentro había 200,000 pesos, más dinero del que había visto en su vida. Junto a ellos, una nota escrita a mano. Estimado señor Rubén, su advertencia me salvó la vida. Más importante aún, su bondad me recordó que la decencia aún existe en este mundo. Este dinero no es un pago. Es un regalo de gratitud de alguien que nunca olvida. Úselo para que sus hijos estudien, para que su familia viva mejor. Y recuerde, en estas montañas, tiene un amigo. Cos G. Rubén quemó la nota y escondió el dinero. Continuó su vida como antes, pero ahora llevaba un secreto. Cada mes durante los siguientes 2 años, el joven regresaba con más dinero. La vida de la familia de Rubén había cambiado, pero ese secreto aún pesaba en su corazón. Pasaron 2 años. La vida de la familia Morales había cambiado silenciosamente. Luis, el hijo mayor, se había graduado de la preparatoria y había ingresado a la universidad para estudiar ingeniería en Culiacán, un sueño que Rubén nunca se había atrevido a imaginar para su hijo. María, la hija menor, estaba tomando clases de informática, abriendo un futuro muy diferente al trabajo agrícola o las labores domésticas. Esperanza había podido renovar la casa, comprar un refrigerador nuevo, y ya no tenía que dudar cada vez que iba al mercado. Rubén seguía con su trabajo de repartidor de gas, manteniendo su apariencia humilde, pero el peso del secreto y el origen de esta inesperada prosperidad siempre estaban presentes. Una tarde de viernes de julio de 2016, mientras Rubén regresaba a casa, vio una camioneta nueva, negra, estacionada al borde del camino. La ventanilla estaba bajada. El hombre de dentro le hizo una señal para que se detuviera. Cuando el hombre salió y se quitó las gafas de sol, Rubén lo reconoció de inmediato. Era el Chapo Guzmán. Se veía diferente, más delgado, más cansado, con el cabello completamente blanco. Pero sus ojos inteligentes y esa presencia tranquila pero alerta seguían siendo los mismos. «Buenas tardes, don Rubén», dijo con la misma cortesía de su primer encuentro. «Quería hablar directamente con usted, para agradecerle una vez más lo que hizo». «No hice nada especial», respondió Rubén. El Chapo sonrió. «Eso es precisamente lo especial. Usted no sabía quién era yo. Solo vio a una persona en peligro y decidió ayudar sin esperar nada a cambio. Don Rubén, quiero hacerle una propuesta». El corazón de Rubén se encogió. Había estado esperando este momento, el momento en que se le pediría que pagara la deuda de gratitud. «Usted conoce estos caminos mejor que nadie», continuó el Chapo. «Usted conoce a la gente, sabe qué casas son de confianza, conoce los horarios de las patrullas militares. Quiero que trabaje para mí. Use su ruta de reparto de gas para encubrir el traslado de información y ocasionalmente ayúdeme a transportar algunas cosas. Le pagaré muy bien. Su familia nunca más tendrá que preocuparse por el dinero». Rubén miró hacia las montañas, donde había trabajado durante 20 años. Miró hacia la vida sencilla que había construido con honestidad y trabajo duro. Pensó en su padre, un campesino pobre pero que nunca le debió nada a nadie.
Con todo respeto, Rubén dijo con firmeza. No puedo hacer eso. El Chapo lo miró fijamente por un largo momento. ¿Puedo preguntar por qué? Porque repartir gas es quien soy. Es lo único que sé hacer. Si empiezo a hacer otras cosas, dejaré de ser yo mismo. El Chapo asintió lentamente. Lo entiendo y lo respeto, pero eso significa que no puedo seguir enviándole dinero. Sería muy peligroso tanto para usted como para mí. Lo entiendo, y estoy bien con eso. Rubén sonrió por primera vez en la conversación. Antes de conocerlo, ese dinero ya era suficiente para mí y mi familia. Seguirá haciéndolo. El Chapo soltó una carcajada, una risa sincera y con cierto toque de admiración. Don Rubén, usted es un hombre extraordinario. En mi mundo, muy pocos se atreven a decirme que no, y nadie rechaza el dinero fácil. El dinero fácil siempre viene con problemas difíciles, respondió Rubén. Se despidieron con un apretón de manos. Rubén regresó a su camioneta y continuó su camino. El Chapo subió a su vehículo y se fue en dirección opuesta. Nunca más se volvieron a ver. 6 meses después, en enero de 2017, el Chapo Guzmán fue capturado en Los Mochis, Sinaloa. Rubén vio la noticia en la televisión, sin decir una palabra. Su vida continuó. Había aprendido que el bien y el mal no siempre son claros, que a veces hacer lo correcto significa ayudar a una persona a la que la ley considera un enemigo. Pero sobre todo, había aprendido que la dignidad de una persona no reside en el dinero que tiene, sino en las elecciones que toma cuando nadie lo ve. Y con su última elección, Rubén Morales había conservado lo más valioso, a sí mismo. Rubén Morales nunca volvió a ver a Joaquín Guzmán. Uno continuó conduciendo su vieja camioneta por los caminos polvorientos de Sinaloa. El otro terminó sus días tras las rejas. Pero, en ese fatídico momento en La Tuna, no fueron un repartidor de gas y un narcotraficante, sino solo 2 seres humanos conectados por un acto de bondad desinteresada. La historia se escribe con elecciones así. Soy Danilo. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete para no perderte estos viajes al descubrimiento de la naturaleza humana, porque a veces los héroes más grandes nunca saben que lo son.